el doctor Salas, profesor de filosofía de la Universidad Católica de Temuco, nos va a hablar del encuentro entre las ciencias europeas y los mundos indígenas, ¿no? Sí. A lo recopilado, digamos, lo reconocido a través de el viaje de Guido por Chile y, bueno, por estas tierras australes. Em, recordamos que ya lo conversamos, pero recordamos que esta sesión es grabada, va a quedar disponible en el sitio TIC. Y le voy a pedir a Sandra Baqueano, por favor, si nos puede hacer una presentación de Ricardo un poco más acabada de lo que puedo hacer yo, y darnos una contextualización, bueno, y a Ricardo también, una contextualización de su trabajo acá en el TIC, parte de lo que vamos a escuchar hoy día. Sandra, muchas gracias por tu colaboración, te escuchamos. Muchas gracias a ti, Paula, y a todos quienes han organizado esta instancia reflexiva que se lleva a cabo los días jueves en la tarde. Para mí es un honor poder presentar a este destacado filósofo, investigador y académico de la Universidad Católica de Temuco, profesor Ricardo Salas, quien es un filósofo que es experto en distintas áreas del conocimiento. Sus áreas de interés sí son la teoría del reconocimiento, la hermenéutica, la filosofía intercultural. ¿Mm? Ricardo Sala es doctor en estudios interculturales, filosofía intercultural, diálogos de saberes, doctor en estudios sociales y políticos, relaciones sociales, intersubjetividad y cultura. Tiene un magíster en estudios interculturales, interculturalidad en contexto, magíster en ciencias religiosas. ¿Mm? Él es profesor titular y director del doctorado en estudios interculturales en la Universidad Católica de Temuco. Él es una figura clave en el pensamiento crítico latinoamericano y la filosofía intercultural, con una amplia trayectoria académica. De verdad es un honor tenerlo acá. Él es director del programa de doctorado de estudios interculturales, investigador responsable de muchos proyectos Fondesit y director de la cátedra Fray Bartolomé de las Casas. Es autor y editor de muchas obras, destacando libros como Ética Intercultural y Éticas Convergentes en la encrucijada de la posmodernidad, además de ser coordinador de obras fundamentales sobre el pensamiento latinoamericano. Cabe destacar que el año pasado fue homenajeado por la Red Latinoamericana de Estudios Sociales Críticos, eso en la Universidad Austral de Chile, por su invaluable aporte a la interculturalidad. Y es bueno saber que a partir de su tesis de doctorado, él elabora un modelo fenomenológico, hermenéutico, por el que realiza un proyecto de ampliación la filosofía intercultural latinoamericana, rearticulando así algunos conceptos fundantes que permiten una comprensión de los imaginarios religiosos. ¿Sí? Se destaca su obra por un trabajo epistemológico referido al análisis de los contextos culturales asimétricos, étnicos y también populares. ¿Mm? Ricardo Sala ha contribuido a articular redes internacionales acerca del pensamiento latinoamericano y de la filosofía intercultural, y él participa activamente en pro del reconocimiento de los pueblos indígenas. Así, en la última década ha centrado sus esfuerzos en un diálogo con la teoría crítica de Frankfurt y elabora una propuesta política centrada en los problemas de la teoría del reconocimiento y de una teoría contextual de la justicia apropiada para América Latina. ¿Ya? Una publicación relevante que tiene es la que se encuentra en la revista Veritas sobre control y cuidado en la Tierra del Fuego, en el número 58, por si lo quisieran revisar una vez que hayamos luego terminado de escuchar la conferencia magistral de este gran filósofo.
Bienvenido Ricardo Sala, bienvenido a todos los que están, los que tenemos el honor de escucharlo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, dice la lengua de la tierra, donde nosotros trabajamos formando personas especializadas en las temáticas interculturales y que nos permitan dar cuenta justamente del reconocimiento de estos territorios que son completamente interétnicos y multiculturales. ¿Mm? Y eso es válido tanto para la novena región como para la región de Magallanes, ¿cierto? Donde efectivamente hay un conjunto, ¿cierto?, de legados culturales, espirituales, que son muy importantes reconocerlos y ver cómo han tenido una historia de, de convergencia y también de divergencia. Entonces, yo les mandé por el WhatsApp un resumen, ¿ya? Que está de alguna manera en la línea de lo que yo quisiera decir hoy día, y que se podría reducir aproximadamente a lo siguiente. ¿Por qué hacer una exposición sobre un bergantín, cierto, de la Marina Real Británica, que en el año 1826 comenzó uno de los primeros viajes emblemáticos, de tres viajes que hizo durante su vida útil, ¿cierto?, en el marco del almirantazgo real británico. ¿Mm? Los dos primeros viajes son muy conocidos por nosotros porque consideraron la medición de las costas del sur de América y particularmente una mirada cartográfica, hidrográfica y varias otras dimensiones de Tierra del Fuego. ¿Mm? Entonces, hay dos textos muy importantes que ya están disponibles en castellano. Uno del informe La Primera Expedición, ¿cierto?, del comandante Philip Parker King, ¿ya?, que está en una edición de Eudeva, ¿ya?, un fondo editorial que se llama Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo. Ahí tienen todos los textos, manuscritos, diarios de viaje, muy importantes. Y después otro texto también muy interesante, que es el del capitán Robert Fitzroy, ¿cierto?, que corresponden a los informes de la segunda expedición, que es del año 1831 a 1836, ¿cierto?, que corresponde al viaje en el que tuvo como viajero, ¿cierto?, al famoso y mundial reconocido y mundialmente reconocido, ¿cierto?, naturalista Charles Darwin. ¿Mm? Hubo un tercer viaje, para nosotros menos conocido, que se le encomendó revisar las costas inexploradas hasta ese momento en Australia. ¿Mm? Y ese fue el tercer y último viaje para finalmente ser desguazado en el año 1850. Entonces, lo que me parece a mí interesante es cómo esta embarcación marca de alguna forma el trabajo científico de exploración que va a resultar tan significativo tanto para las ciencias naturales como para las ciencias de la cultura. ¿Eh? No hay que olvidar que es en el Bergantín Beagle donde se van a empezar a discutir las primeras cuestiones que tienen que ver con la evolución de la naturaleza, con el impacto que van a tener, ¿cierto?, en esos oficiales de marina, en esos científicos que van a bordo, conocer eh, otras personas que efectivamente son consideradas como salvajes, primitivos en el lenguaje de la época, pero que es de un tremendo asombro, digamos, ¿eh? Como en un lugar tan inhóspito, ¿eh?, donde ninguno de nosotros podría vivir, sin los apoyos que nos entrega la tecnología, ¿ya? Estas tribus fueguinas lograron coexistir en medio de rencillas, de conflictos, por más de 8.000 años. ¿Eh? Y entonces eso es una muestra
efectivamente de lo que va a pasar con esos investigadores, esos oficiales, muy imbuidos de esta idea de la superioridad del Imperio Británico, que tenían que verse confrontados a personas que en el lenguaje que usa Darwin en esa época, él dice son personas tan salvajes que son casi monos. Esa es como la expresión que diría, ¿cierto?, en una traducción literal. Entonces, lo primero que yo quisiera decir en esto es que la, la exploración que hace el Beagle corresponde efectivamente a un proceso que tiene el Imperio Británico en ese minuto, ¿cierto? Donde lo que se trata es de mantener la supremacía naval, la supremacía económica. Entonces, la idea mía es decir que el Beagle corresponde efectivamente a un tipo de exploración militar, científica, que correspondería a lo que nosotros llamaríamos en un lenguaje intercultural decolonial como la expresión de un ejercicio imperial. ¿Ya? Se trata de reconocer entonces que no es un buque que esté haciendo investigación científica ingenua, es un buque de exploración que está sintetizando la información fundamental que permita a las embarcaciones inglesas mantener su supremacía en los mares del sur, y eso significa fines, fines de esa época, lo que es América del Sur, pero también lo que es los Galápagos y lo que es Australia. Entonces, si alguien quisiera enterarse un poco más de estos tres grandes viajes, ¿ya?, se podría recurrir a lo que dice Wikipedia, ¿ya?, sobre el Beagle, ¿ya?, donde efectivamente aparecen sintetizados todos los viajes, ¿ya?, con pinturas, con mapas, pero no quisiera despertar expectativas que yo no podría cumplir, porque primero no soy un historiador de la época, no soy un geógrafo, sino que simplemente soy, como decía Sandra al comienzo, un filósofo que he sido dotado de preocupaciones epistemológicas y éticas por las cuestiones de la tecnociencia, ¿eh? Y es ahí entonces donde yo quisiera exponer en esta penúltima sesión de este seminario una tesis, ¿eh?, que en verdad no es solo mía, es parte de una discusión que hemos ido haciendo en la línea de investigación del CHIC, pero que ha sido dialogada con varios colegas importantes como Ricardo Rossi, como Enrique Alef y Raúl Forné Betancourt. Entonces, si uno lo pudiera decir en forma muy sencilla, se podría decir que hoy día nosotros estamos en condiciones de poder hacer una lectura de todos esos documentos para llegar a ser, como diría Raúl Forné Betancourt, una crítica intercultural de la ciencia hegemónica que predomina en esa época. Entonces, se trata de pensar la exploración que hace este buque, ¿cierto?, en sus tres viajes, como parte de un proyecto moderno de conocimiento y de dominio de la naturaleza, en cuanto es la manera de poder consagrar la superioridad de la civilización europea y en este caso inglesa. ¿Mm? Entonces, una de las cuestiones que a mí me ha interesado particularmente es cómo dentro de estos informes vamos encontrando una serie de elementos de tipo epistemológico que tienen que ver con lo que hoy día llamaríamos una visión tecnocientífica del saber, con mediciones, con jerarquías categoriales. Algo que Raúl Forné dice en su último libro, ¿cierto?, de este año, como una ciencia que se reduce a ser fundamentalmente un modelo mecánico-cientificista, dice Raúl. Y este modelo
impele a los científicos a investigar pistas de lo que se debe descubrir al margen de lo que los propios vivientes nos van enseñando, de manera que hay siempre esta idea de que nosotros debemos mantener una objetividad del conocimiento. Y en ese sentido, no es extraño decir que el nombre Beagle significa efectivamente sabueso. ¿Eh? El científico como sabueso que descubre pistas para poder llegar a descubrir algo que está escondido. Entonces, mi planteamiento no es para nada novedoso, es algo que ya lo describieron a finales del siglo pasado personas tan brillantes como Jean-François Lyotard, Jean Ladrier y otros filósofos de la ciencia, que tiene que ver que hasta el día de hoy la ciencia ha mantenido una idea de que el conocimiento es uno solo, ¿ah? Un modelo de lo que se llama la ciencia unificada. Y todos los intentos que se vinieron haciendo desde la tradición alemana, por ejemplo, por diferenciar formas nociológicas diferentes, han generado tremendas discusiones. Me refiero fundamentalmente al debate entre la cuestión de la explicación y la comprensión, que serían propias de esta distinción que nos viene de Dilthey, de las ciencias del espíritu y de las ciencias de la naturaleza. Entonces, yo pienso que para nosotros es muy importante hacer hoy día un análisis de una hermenéutica histórica de estas memorias e informes científicos de los almirantes y posteriormente también de lo que va a ser el mismo Darwin, porque nos va a mostrar cómo hay una manera de categorizar la naturaleza, de categorizar los seres humanos, que tiene que ver entonces con esta idea de Raúl Fornet, de Enrique Leff, de que la ciencia unificada permite efectivamente demostrar el poder de un imperio que requiere conocimientos prácticos que permitan mantener la supremacía, pero no necesariamente un conocimiento que permita una relación dialógica con otros seres humanos. Entonces, siguiendo, y aquí Sandra lo decía al comienzo, una formación que yo he tenido en fenomenología, en hermenéutica y en giro lingüístico, yo he seguido parte de la discusión que se ha dado en el mundo europeo sobre la cuestión del Lebenswelt, que aparece fuertemente desarrollado en la obra póstuma de Husserl, La crisis de la ciencia europea, y que tiene que ver con esa idea que quiero exponer, de un barco de expedición que permite mantener una visión empírico-racionalista que está definida por la expansión de la idea del mundo natural a lo que es el mundo histórico y que define buena parte de la ciencia europea del siglo XIX. Yo he hecho un ejercicio también de una expedición francesa que se va a hacer aproximadamente 50 años más tarde, el Romanche, que está, digamos, cierto, íntegramente digitalizada y se puede consultar, cierto, en 8 volúmenes, y que resulta muy interesante ver cómo se analiza lo que ya en esa expedición francesa se habla de la etnografía y de la etnología. ¿Qué significa para ello conocer a los habitantes cada vez menos que están en Tierra del Fuego? Y nosotros finalmente terminamos concluyendo que aquí hay una idea de lo que yo asimilaría a esta crítica que está levantando ese Husserl póstumo, que es la idea de que la ciencia, en el sentido tradicional que nos venía del mundo griego, ha perdido su sentido. Por tanto, la idea de que la ciencia finalmente se entiende fundamentalmente como vinculación con la tecnología. Por tanto, la pérdida del sentido de la ciencia, eso sería la crisis de la ciencia europea,
ha perdido su horizonte y ha perdido su vinculación con los mundos de vida. Y eso es lo que este Bergantín Vigle estaría marcando. Vamos entonces con la cuestión de los mundos de vida de los pueblos indígenas con los que se enfrentó el Vigle y que no se reducen obviamente a los pueblos fueguinos. Lo primero que uno encuentra al analizar estos informes, esta documentación larguísima, el texto de Fitzroy, que es el más completo, tiene aproximadamente más de 500 páginas, digamos. En la edición original en inglés son 4 tomos, para que vean ustedes, digamos, todo lo que ellos llegaban a exponer y además de una manera prolija, detallada, etc. Entonces, lo que uno va encontrando es que no se trata solo de textos científicos o de textos políticos o de información reservada, restringida para las autoridades del almirantazgo, sino que son memorias que están destinadas al conjunto de la sociedad inglesa. ¿Eh? No es de extrañar entonces que estas memorias, a poco de retornado estos bergantines a Londres, están ya transformados en libros para la circulación pública. Y eso pensando en un público ávido de saber más de ese mundo inexplorado. Y por tanto, interesa no solo a las asociaciones científicas, a los pensadores e intelectuales de la época, sino que fundamentalmente a la opinión pública general. Y genera tremendos debates religiosos, al punto que Charles Darwin, cierto, que era una persona muy moderada, evita avanzar en alguna de sus tesis de manera pública, justamente para evitar que se produzcan más controversias religiosas al interior de las distintas iglesias reformadas y del anglicanismo. Entonces, lo que yo quiero decir, estos libros que ya llevan más de 150 años de circulación en inglés, corresponden efectivamente a una mirada que tiene la sociedad inglesa del mundo en general y donde los pueblos indígenas que habitaban recónditos mares del planeta, ¿cierto? Esto que Enrique Leff llama los pueblos de la tierra y los pueblos del mar, son considerados dentro de una determinada categorización de lo que es el mundo objetivo, del mundo natural, del mundo histórico que tiene que reconocer una persona civilizada, racional e ilustrada. Entonces, me parece a mí muy interesante investigaciones como la que han hecho algunos investigadores argentinos, que en los últimos años, Penos, por ejemplo, ha ido elaborando la categoría de la invención del Tierra del Fuego. ¿Y qué quiere decir con eso? Cómo se va rearmando una imagen del mundo que tiene que ver ahí un imaginario inglés que es parte de esa ciencia inglesa experimental que intenta desvincularse gradualmente de la tutela de la filosofía y de la teología. Entonces, una de las cosas que a mí me ha interesado, y lo ha dicho bien Sandra en ese número de Veritas que hicimos, ¿cierto? Que son las actas de un coloquio que hicimos en Santiago, me interesó mucho la discusión entre el capitán Fitzroy y Darwin en la segunda expedición. ¿Eh? Y me interesó fundamentalmente porque ambos son intelectuales, son personas que tienen un conocimiento bastante, yo diría, profundo de la problemática teológica y científica de la época y se enfrentan respecto a temas tan relevantes para el mundo cristiano como el tema de la creación. ¿Ah? Por eso que en el mundo inglés el debate entre creacionista y evolucionista hasta el día de hoy es un tema particularmente reñido, ¿ah? Es una controversia pública. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en distintos trabajos es mostrar cómo la filosofía intercultural nos puede ayudar a entender eh, los resultados de estas expediciones del Beagle y mostrar finalmente que el conocimiento que aparece ahí es parte de un proceso de colonización de territorios de ultramar
y que son parte de la ambición que tiene el Imperio Británico por llegar a ser el que define el orden mundial. ¿Mm? Entonces, me parece a mí que una de las cuestiones que nos interesa en el marco de una filosofía intercultural, que es la problemática del diálogo de saberes, habría que decir derechamente que en estos textos no hay de ninguna manera un diálogo con esos pueblos indígenas que fue encontrando el Beagle. Hay simplemente una imposición de un estereotipo y desde ese estereotipo se define lo que debieran ser esos seres, que no se atreve a decir que son animales, pero que vistan una diferencia muy grande para ser seres humanos. Entonces, es sorprendente que después sean los mismos estudiosos y misioneros ingleses que llegan a descubrir que lenguas como el yagán, ¿cierto? Llegan a tener más de 30.000 palabras, para decir algo que es fundamental, que nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Y aquí yo quisiera hacer referencia a un pequeño texto de un señor yagán, Víctor Vargas Filieira, que en un diálogo que él recuerda de su bisabuelo, que tiene unas conversaciones eh, con el sacerdote austriaco Martín Gusinde, eh, y él dice así, en el texto esto está en la página 65-66. Dice, refiriéndose a Gusinde, el bisabuelo: Señor, usted no me conoce. Yo soy Achiquén del grupo de Yaganes del Oeste y quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe por qué cada vez vienen más hombres blancos? Para mí es un gusto conocerlo, pero yo quiero preguntarle por qué los blancos vienen a nuestras tierras y vienen a ganarse la vida de diferentes formas. Y se pregunta el bisabuelo, ¿cierto?, de este señor Yagán: ¿de dónde vienen los blancos? ¿Por qué vienen aquí a nuestras tierras a hacer lo que usted dice? Nosotros no vamos a molestar a nadie a otros lugares. Aquí, por designio de nuestros espíritus, nos tocó nacer y morir y lo respetamos sin presentar objeciones. Los blancos vienen de tierras lejanas, donde son tantas personas que no le alcanzan los recursos para vivir. No solo han llegado a la tierra Yagán, se han dispersado por muchos otros lugares. Entonces, para mí este es un tremendo testimonio, ¿cierto?, de cómo un bisabuelo Yagán le está mostrando a Gusinde que hay ahí una humanidad que se queja profundamente de lo que están haciendo esos conquistadores, porque está claro que el Beagle no llega solo, llegan los navíos loberos, llegan todos los que quieren explotar los productos marinos que existen, ¿cierto? Pero que son todos limitados, ¿ya? Y en muy pocas décadas prácticamente van a quedar en una situación muy lamentable. Entonces, lo que me parece a mí que es interesante es esta idea que nos plantea Raúl Forné sobre el concepto de la ciencia hegemónica, en el sentido de considerarla como un saber funcional de, dice él, un saber rápido de las funciones, que es solamente un saber técnico de información para andar por el mundo global sin la preocupación que acompaña la conciencia de que somos parte orgánicamente implicada en el destino de la Tierra. Eso es un texto del año 2017. Entonces, desde esa perspectiva intercultural, lo que nosotros podríamos decir que la interpretación de estos documentos lo que nos va mostrando es que estamos frente a un estereotipo de un determinado concepto de conocimiento que simplemente apela a especialistas y expertos que consideran a estos pueblos, como dice bien
el antropólogo Pavés, laboratorios antropológicos. Esto quiere decir que se está elaborando un enfoque cognoscitivo naturalista que legitima una visión reductiva del mundo, donde los etnólogos también tienen una responsabilidad en la medida que terminan definiendo el mundo de los otros. En este sentido, también es preciso reconocer que algunos de estos oficiales, como el mismo Fitzroy o Darwin, tienen atisbos, intuiciones de que pudiéramos enfrentarnos a un tipo de humanidad diferente. Y de hecho hay una historia tremendamente relevante de cuando Fitzroy decide raptar 4 fueguinos para llevarlos a Londres y poder civilizarlos y devolverlos luego a Tierra del Fuego y que se conviertan en súbditos de la corona británica. Entonces, se podría decir que, y esa es mi principal conclusión en un par de seminarios a los que he sido invitado por Enrique Leff de la UNAM, es que el diálogo de saberes prácticamente es inexistente en este tipo de informes, memoria de estos oficiales y científicos que anduvieron por los mares de nuestro planeta hace aproximadamente más de 150 años. Entonces, para terminar, yo quisiera decir que la única alternativa que hoy día nosotros tenemos es romper con esa idea de una exploración en el sentido de ser sabuesos y sentirnos más bien hermanados con la idea de este bisabuelo Yagán, que hablaba de por qué el hombre blanco viene a quitarnos nuestros territorios y nuestros alimentos. Y eso significa entrar a una visión diferente de la ciencia, que yo me parece que tiene un buen adjetivo, llamarle un conocimiento de tipo contextual. ¿Cómo nosotros podemos avanzar en una visión intercientífica de saberes que se encuentran y que no quedemos atrapados en esa dinámica de la racionalidad científica decimonónica? Eso hay que decir, no solo es parte de los ingleses. Si uno piensa, por ejemplo, en figuras importantes que nosotros tuvimos en Chile, como Tomás Guevara, ¿cierto? También hay una aplicación del mismo principio decimonónico positivista ahora de cara a los mapuches. Y yo se lo he dicho un par de veces a mi amigo y colega de la Universidad de Chile, que impresionante porque se le da el premio de la universidad a una obra que se llama La civilización de la Araucanía, por decir simplemente que los mapuches están indefectiblemente obligados, ¿cierto?, a ser derrotados porque ellos tienen una mentalidad lógica y aplica sin más todos los elementos que vienen del positivismo que encontró sus primeras herramientas en Comte y en Lucian Levy-Bruhl. Entonces, yo quisiera simplemente terminar diciendo que este viaje del navío Beagle es importante porque este año 2026 se recuerdan los 200 años en que este navío comenzó, ¿cierto?, su primera expedición. Sabemos que en Punta Arenas hay una réplica, ¿cierto?, de este navío. Sabemos que en Reino Unido hay proyectos que se apoyan en esta idea del Beagle para tratar de hacer una visión más armoniosa de la ciencia, pero le falta, yo diría, ese elemento crítico que a mí me parece que nosotros podríamos aprovechar sobre todo de ese legado de Husserl, de la crisis de la ciencia europea, y que nosotros podemos encontrar en varias expresiones en la ciencia británica, en la ciencia francesa y en toda esta ciencia. Y yo sé que para los científicos resulta llamativo decir cómo, ¿cierto?, podemos hablar con un adjetivo de la ciencia, ¿cierto? Pero cuando uno sigue los argumentos, los estereotipos, efectivamente se trata de científicos que están hablando para sus respectivas sociedades. Entonces, solamente termino diciendo que
nosotros, hombres y mujeres de ciencia, tenemos que hacernos cargo y responsables de lo que han hecho nuestros maestros más antiguos, que los tildaron de salvajes y primitivos cuando se trataba de personas de una espiritualidad extraordinaria, y donde nosotros tendríamos que reconocer que la ciencia también ayudó a un holocausto de los pueblos, no solo de Tierra del Fuego, sino que de muchas partes del mundo. Y en ese sentido, recogiendo el legado del maestro Husserl, los filósofos y filósofas tenemos una responsabilidad frente a esa modalidad cognoscitiva de pensarnos mejores y superiores a los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ya, Em, ya. excelentes reflexiones para un grupo de personas que estamos trabajando en ciencia, en filosofía, en ética biocultural. em, y claro, que en efecto tenemos una visión eh, distinta de lo que, de lo que hegemónicamente ha sido la ciencia, el conocimiento científico, ¿no? Durante los últimos siglos. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero em, dejo la palabra abierta, comentarios, preguntas, por favor. Em, A mí se me vienen varias preguntas. Encuentro muy interesante la ponencia de Ricardo. O sea, de alguna manera creo que acá igual en el fondo como que como que se revela, digamos, como estas posturas, ciertas posturas decimonónicas invisibilizaron en este caso los saberes ancestrales y uno ve, claro, en qué medida pudo ocurrir eso en los pueblos fueguinos, cómo eso contribuyó a, a su desarticulación, podríamos decir, sociocultural. Entonces, creo que es una bonita invitación, una profunda invitación a reevaluar esos debates para, para poder en el fondo hacerse más consciente a veces de esa dicotomía que uno la asimila de manera inconsciente, ¿ya? Y dicotomías modernas, sujeto-objeto, en fin, y enfrentar esta crisis ambiental, digamos, de la mano de este diálogo intercultural que hace Ricardo. Si tuviera que hacer una pregunta, yo diría, ¿cómo desde la ética intercultural, desde la, desde la ética biocultural, ecoética, desde la filosofía ambiental, cómo se pueden reconocer e- estos saberes concretamente como formas legítimas de conocimiento para, para, para evidenciar, digamos, con mayor fuerza este proceso de invisibilización que tuvo lugar en el pasado y que perdura, digamos, hasta el presente? Estoy pensando específicamente en el caso de los pueblos fueguinos. Bueno, a mí me parece, Sandra, que algo que yo creo que en nuestra línea lo tenemos bien incorporado, en el sentido que efectivamente todo este debate no es solo epistemológico, sino que es ético y político. ¿Bien? Entonces, eso me parece a mí que es muy importante porque nos ayuda a entender de que la crítica de la ciencia no es una crítica solamente en un terreno cognitivo, sino que cómo un determinado modelo de conocimiento tiende a generar determinadas formas de interactuar al interior de la sociedad propia, pero también con las otras sociedades. Entonces, yo por lo menos, ¿cierto? Como filósofo,
tiendo a pensar que a pesar de todo lo que nosotros decimos, el positivismo sigue presente en el corazón de los científicos y de los filósofos y del hombre común y corriente. ¿Ah? Dicho así de una manera súper prosaica, en el fondo, la mayoría de las personas son todos, ¿ah?, en el fondo, positivistas. ¿Ya? Entonces, y el positivismo tiene que ver con esas tres ideas que ya nos han destacado, ¿cierto?, en la teoría crítica, ese concepto de objetividad, ¿cierto? Ese concepto de neutralidad y ese concepto de autonomía. ¿Mm? Objetividad en el sentido que nosotros vamos sí a decir lo que realmente ocurre. Una neutralidad en el sentido de decir que el que es científico no tiene por qué tener vinculaciones con un orden valórico. Y una autonomía que yo diría el concepto ideológico más duro, pensar que los científicos van por el mundo sin tener que ver con financiamiento y con todos los recursos que le provee, ¿cierto?, el instrumental de poder que tiene una sociedad y particularmente, ¿cierto?, con todo lo que es ese sistema militar en el cual estamos todos trabajando. ¿Mm? Por eso, entonces, esta idea de que si el positivismo ha logrado triunfar es porque ha logrado convencer en esa ecuación, ¿eh?, de lo que ya decía Comte, ¿eh?, ver para prever, para proveer. O sea, en palabras más sencillas, decir, saber es poder. El que sabe tiene las condiciones para poder controlar a los otros. Entonces, yo creo, fíjense que y ese es un punto interesante. En filosofía alemana, una de las disputas del positivismo más importantes en las que se vio enfrentado Habermas, Adorno y otros pensadores es de los años 60 del siglo pasado. O sea, imagínense, en una Alemania súper sofisticada, ¿ya?, donde se ha discutido la hermenéutica, la fenomenología todavía, los científicos sociales están en la disputa del positivismo. ¿Mm? Entonces, y desde ahí yo quisiera responderle a mi querida colega Sandra Baqueano. Yo creo que cuando uno toma conciencia de eso, lo primero que tendría que decir, tenemos que romper ese predominio del positivismo, no solo en el imaginario social, sino que también en nuestras universidades. Y eso pasa entonces por concebir otro tipo de conocimientos que ya no son ni objetivos, ni neutrales, ni autónomos, sino que de conocimientos que entran en un tipo de relación con los otros, ¿eh? Y ahí hay una idea también muy querida para el maestro Husserl, que es la cuestión de la intersubjetividad, ¿cierto? Ese era su trabajo de los finales de su vida cuando el nacionalsocialismo, ¿cierto?, se instala en la universidad alemana y no lo deja entrar, ¿cierto?, a las bibliotecas. ¿Eh? No se lleva a los campos de concentración al gran Husserl porque él había entregado a uno de sus hijos, ¿cierto?, en la Primera Guerra Mundial y era entonces parte de la familia que habían tenido héroes. ¿Te diga? Pero no por un reconocimiento a su capacidad intelectual. ¿Eh? Entonces, es ahí donde yo diría, Sandra, que lo que nosotros tenemos que avanzar es cómo nos abrimos a la idea de que en todos los pueblos, en todas las culturas, en todos los seres vivientes, yo sé que eso es algo para ti súper importante también, hay estas dimensiones, ¿cierto?, de formas de conocimiento y de afectos que tenemos que respetar. Y eso, obviamente, en una cultura que practica la carnicería, ¿cierto?, de los animales que nos proveen de nuestras necesidades, obviamente es algo que no se puede aceptar. Nadie nos habla de lo que pasa en los mataderos, por ejemplo, de los distintos tipos de animales que sacrificamos a nombre de nuestras dietas, digamos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ahí tenemos que partir haciendo otro reconocimiento a los modos de la vida y eso significa abrirnos a lo que la filosofía intercultural llama el diálogo de saberes. Para decirlo de una manera muy sencilla,
En el doctorado que nosotros tenemos aquí en Temuco, un doctorado en estudios interculturales, una de las cuestiones más importantes que tenemos como preocupación es qué hacemos, ¿cierto?, con los estudiantes mapuches que ingresan a nuestro doctorado. Porque la gran cuestión es, ¿le vamos a enseñar a investigar como lo hacemos los Winca? ¿Eh? En Mapuzungún, Winca significa los extranjeros, ¿eh? Los occidentales, ¿eh? Los que somos parte de la sociedad hegemónica. ¿O le vamos a ayudar a ellos a descubrir formas cognitivas que son propias, ¿cierto?, de la cultura mapuche? ¿Y qué es lo que hemos ido descubriendo en las 4 o 5 tesis que ya se han defendido exitosamente? Que dentro del mundo mapuche existen todas las categorías filosóficas fundamentales. Ellos hablan del Raquizuán mapuche, ellos hablan del Mapunkiman, ellos hablan de una serie de expresiones que son propias para poder decir el modo de conocer que es propio de esa cultura. Pero para la mayoría de los chilenos eso no tiene casi valor, digamos. ¿Eh? Si el mapuche va a la universidad es para que nosotros le enseñemos, ¿cierto?, lo que Occidente nos ha dicho que es el conocimiento. Y eso, hay que decir, es un contrasentido, es una contradicción en los términos. Entonces, para nosotros lo más fundamental es cómo generamos un diálogo de saberes en nuestros cursos. Y ahora estamos avanzando en la idea de hasta dónde estos estudiantes mapuches podrían llegar a escribir sus tesis, al menos unas partes importantes, en Mapuzungún, lo que significa también todo un problema para la institucionalidad, porque significa quiénes van a ser los lectores, ¿cierto?, de esas tesis, cuando nosotros a lo más sabemos algunas palabras, algunas formas de saludo. Entonces, eso rearma otro concepto de lo que debiera ser una universidad abierta. ¿Ah? Abierta en el sentido de que otros saberes puedan tener cabida en ella, y si eso no es posible, entonces quiere decir que la universidad va a reiterar lo que ya estamos criticando de esta empresa decimonónica a la que pertenecen estas expediciones de este bergantín, el Viking. Eso es lo que yo diría. Súper interesante, Ricardo, porque, o sea, como que de alguna manera aquí hay como que igual se muestra como una vinculación entre estas relaciones de poder, estas características de este positivismo o de esta ciencia europea, digamos, moderna, y muy unida a proyectos geopolíticos. Y entonces, claro, de alguna manera como que se evidencia desde una perspectiva más filosófica estas transformaciones que tienen que haber, no solamente éticas, sino, como bien tú dices, epistemológicas, políticas, o sea, en distintos niveles, podríamos decir, y que finalmente son las necesarias para construir estos saberes que tienen que ver con este diálogo de saberes interculturales, digamos. Entonces me parece que es muy potente para intentar desubordinarnos, digamos, históricamente a estos modelos que han oprimido estas sabidurías ancestrales. Em, Me parece muy profundo, muy relevante tenerlo en mente. Y ahora que me dices lo de, claro, lo de la tesis, es interesante. Imagínate, hoy en día, con todo este boom de la inteligencia artificial, em, ¿qué lugar ocupa ya donde estamos, donde, donde estamos consultando, ¿no es cierto?, constantemente a estas distintas plataformas? ¿Dónde queda el lenguaje de los pueblos de, de tradiciones que se han transmitido de manera oral y que por lo tanto, claro, no hay, no hay en ese sentido un rastreo, no puede haber un rastreo de esas transmisiones orales? Entonces creo que sería súper interesante que se pudieran escribir estas tesis en Mapuzungún. ¿Mm?
Ahí yo veo dos cosas y pasamos ahí a Laura, que creo que tiene la mano levantada. Una, yo creo que tiene que ver con la relevancia que tiene esta nueva mirada para los grandes problemas ecológicos que tiene un planeta que, a mi juicio, y tú me has escuchado varias veces, que va en una pendiente de degradación, y donde efectivamente, eh, si nosotros no hacemos un cambio de vida a nivel planetario, nuestro planeta, no quiero ser pesimista, pero probablemente más de 100, 200 años no va a tener, digamos, la capacidad de entregarnos esos recursos. Y ahí están esas mediciones terribles que inventan algunas instituciones, que establecen cuáles son la cantidad de recursos que un país gasta y en qué momento, ¿cierto? Ya empiezan a girar los del año siguiente. La mayoría de los países latinoamericanos ya al mes de julio han gastado lo que ellos tenían previsto, ¿ah? Para el año en curso. O sea, estamos siempre entonces en un proceso de endeudamiento, pero resulta que el endeudamiento es con un planeta que no tiene capacidad. Ese es el tema. ¿Ah? Y por eso que yo creo que la relevancia del diálogo de saberes es que los pueblos indígenas, ellos sí han vivido en esos entornos y han sido capaces de mantener relaciones de equilibrio. ¿Te fijas? En nuestra civilización la que de alguna manera se ha desequilibrado en esa demanda. Y yo pienso, por ejemplo, en esa famosa flota china, ¿cierto? Que aparece, digamos, por los mares, 200 barcos, ¿ah? Atrapando lo que haya. O sea, eso es una verdadera masacre del planeta, digamos. ¿Sí? Y eso es para decir entonces que aquí todos los imperios lo que están haciendo simplemente es apoderarse de recursos, como decía el bisabuelo, ¿cierto?, de este Víctor Vargas Filgueira. Y lo segundo que quería decir es justamente ese tema de la inteligencia artificial, porque nosotros sabemos que en realidad es una mala palabra, porque no es una inteligencia, es un uso de un algoritmo que permite pensar la realidad de una sola manera. Entonces, no hay diversidad, ¿cierto?, de racionalidad en el juego. Entonces, ¿qué va a pasar, cierto, con todos esos datos que tienen los pueblos autóctonos, esas lenguas en peligro? ¿Ya? Hoy día sabemos que aproximadamente más de 3.500 lenguas que existen, de las 7.000 que corresponden todos a pueblos indígenas, están en peligro. Y cuando decimos en peligro, quiere decir lenguas que las hablan menos de 100 personas. O sea, en 2 o 3 generaciones, prácticamente ya esa lengua prácticamente no va a ser entendida, ¿ya?, por los sobrevivientes de esos indígenas en ese proceso, ¿cierto?, de pérdida de su saber cultural. Entonces, me parece que en esos dos términos es importante la lucha contra el positivismo. Por un lado, decir, los únicos que nos pueden salvar de este colapso son personas que saben esa interacción con el medio, ¿eh?, para vivir en un equilibrio de lo que se puede mantener, ¿cierto?, y proyectar, y por otro lado, no aceptar la hegemonía o la tiranía del algoritmo que solamente reitera lo mismo y no nos deja esa capacidad de abrirnos a lo diferente, a lo otro, a esa alteridad que nos hablaba Levinas, ¿cierto?, en su famoso texto. ¿Mm? Sí, acá están, acá Raúl Galleguillo nos dice, podríamos decir que las lenguas están muy en relevancia con su rentabilidad. Pregunta, ¿podríamos decir que las lenguas están muy en relevancia con su rentabilidad? Si miramos el inglés, es así. Mm. Mm. O sea, si uno Sí, po. toma la Mm. información respecto de lo que hace el algoritmo nos reduce el mundo a un único mundo en el cual da la apariencia de que nosotros estamos conociendo algo, pero no es más que conocer lo que nosotros ya sabemos. Es como las noticias que nosotros recibimos, ¿cierto?, en nuestro celular. Esas noticias ya están escaneadas de acuerdo, digamos, a lo que nosotros somos. Solo recibimos aquello que nosotros
ya algún algoritmo detectó que nos interesa. O sea, no sabemos nada nuevo. Y en ese sentido las lenguas indígenas nos ayudan justamente a mostrar de que hay otros mundos, Sí. diversidad de mundos, que están obviamente en peligro hoy día. Mm, sí. No, muy. Laura tiene la mano levantada. Buenas tardes. En primer lugar, un honor para mí poder la realidad. Muy, muy linda su charla, su presentación magistral, Ricardo. Yo vengo del mundo de la pedagogía. Mi temática es la filosofía ambiental, la ética biocultural y cómo encontrar caminos hacia una ética biocultural en la formación de docentes, porque el docente es el que multiplica, va a multiplicar el conocimiento, se lo va a entregar a los estudiantes, a los niños, que como Sandra ahora acaba de decir, están influidos por la inteligencia, por las herramientas artificiales que tienen para acceder a conocimiento. Es un mundo inorgánico que corremos un gran peligro, hay una desconexión del ecosistema, de los seres otros que humanos. Yo lo veo en los estudiantes, hay una falta de empatía, de conciencia, de conocimiento sobre cómo funciona lo que nos rodea. em, y cu- em, la pregunta, Ricardo, a usted es, ¿qué posibilidades ve usted, o Sandra también, que es de ese, em, de ese campo, qué posibilidades ven? Usted fue muy pesimista, yo también estoy muy pesimista y como intentando hacer algo para poder entregar y ayudar en todo en este punto crítico de la vida, que yo siento que de dentro estamos ejerciendo demasiada presión y que en un momento dado nos va a llevar a la entropía. Esta situación de mantención de un cierto equilibrio, que es la vida, versus la quiesencia, estamos siempre en ese estado fluctuante, pero como usted dice, en un momento dado, en 100 años, como dijo, o menos años, va a explotar todo. ¿Qué posibilidades ve usted, Ricardo? Es una pregunta personal, quizás, Mm. o ¿qué es ¿ve usted esperanza o estamos ya como en una situación donde tenemos que decir, ya, ok, vamos a hacer todo lo posible, pero igual vamos a perder, todo esto se va va a acabarse, algo así? No sé si me expresé bien, perdón por mi Eh, lenguaje un poco a veces raro. Mi español no es mi lengua materna, por eso no, sí, ¿qué posibilidades ve usted? sí, no te preocupes, Laura. Yo viví la misma experiencia cuando hice mi doctorado en Bélgica. Yo decidí escribirlo en francés como una manera, ¿cierto?, de hermanarme con esa bella lengua. Y bueno, en el fondo la interculturalidad también es un ejercicio interlingüístico. ¿Ah? ¿Quién se queda en su propia lengua no va a aprender jamás, ¿ya?, la diversidad y la complejidad del mundo? ¿Ah? Las cosas no se dicen del mismo modo en una lengua que en otra, y ahí yo creo que la pregunta que tú te haces como profesora interesada en este tema de la ética ambiental me parece que es fundamental. Por lo siguiente, y quizás voy a ser un poco duro, yo creo que nosotros los profesores somos los que más hemos sufrido del positivismo. ¿Eh? Porque hay que decir que la escuela pública, la escuela normal, ¿ah?, esta idea de que todos tienen que educarse en un nivel primario, secundario, terciario, es una idea de Comte. Auguste Comte es el que pensó la educación popular. Hay que transmitirle ciencia a todos. Ese es el tema. ¿Eh? Y hay que ver cómo están diseñados nuestros currículums, ¿cierto? Que están pensados desde la lógica de la ciencia, pero no desde la lógica
de lo que es el respeto a la interacción social, a la interacción con el medio, al respeto a la vida. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tendríamos que hacer es una crítica al concepto que tiene la escuela hasta el día de hoy, donde efectivamente los académicos, los profesores, en los distintos niveles, primario, secundario, terciario, estamos atrapados, como diría Michel Foucault, en procesos de disciplinamiento. ¿Ah? Hay que ver la cantidad de papeles que nosotros tenemos que hacer todos los días para demostrar cómo vamos a hacer una sesión, cómo la vamos a continuar, cómo la vamos a terminar, las pautas de... ¿ah? O sea, en el fondo, todo definido, controlado, como que el profesor, en realidad, si no tiene eso, se va a perder. Y eso lo creen los DEM, lo creen los encargados de educación a nivel nacional, los ministerios, en Chile y en cualquier parte del mundo. ¿Eh? Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que avanzar en una suerte de revolución de lo que es el sistema de educación para romper esa vigilancia, ¿cierto?, positivista o neopositivista en la que tienen a los profesores y poder efectivamente llegar a esta idea que es lo fundamental en los procesos educativos, que en verdad un profesor fundamentalmente es alguien que entrega una mirada responsable del mundo. Y en eso yo lo conecto con lo que decíamos de este Husserl tardío. Husserl hablaba del filósofo como responsable de la humanidad. Y eso yo lo aplicaría con todo lo que hay que cambiar a nosotros los profesores. Somos responsables de la humanidad de nuestros estudiantes, no para hacernos cargo de ellos, pero es para ir a lo que tú me preguntas. En el fondo, cuando los estudiantes nos escuchan, tienen que decir, sí, hay alternativas, hay caminos, pero esos no son caminos fáciles, no son caminos como los que nos muestra la televisión o como nos muestran los líderes políticos. Es un trabajo que parte de nosotros mismos, que sigue en nuestra familia, que sigue en nuestra comunidad, y eso en verdad es como lo plantearía siguiendo, ¿cierto?, una visión al estilo de la teoría del reconocimiento de Honneth, ¿cierto?, de las relaciones más cercanas, de lo que él llama el amor, a las relaciones intermediadas, el ámbito, ¿cierto?, del derecho, para llegar a la cuestión de la solidaridad. Si nosotros no somos como profesores capaces de dimensionar eso que tenemos que entregar a nuestros estudiantes, lo que vamos a entregar va a ser una esperanza vacía. Entonces, lo que diríamos, hay esperanza, pero no es la esperanza que nos muestran estos vendedores de esperanza fáciles. ¿Ah? La verdadera esperanza es una esperanza que hay que luchar mucho para poder lograrla. Y yo creo que en eso estamos y me alegra mucho esa pregunta porque yo soy profesor y lo que yo le quiero transmitir a mis estudiantes es justamente un pensamiento crítico respecto de la esperanza. ¿Mm? Así como decía el filósofo Paul Ricoeur que había que combatir la primera creencia, que había que hacer una crítica de la fe para llegar a una segunda fe, yo diría también, habría que hacer una crítica de esta esperanza fácil que andan vendiendo estos apóstoles de que todo se soluciona de inmediato para lograr una segunda esperanza, pero que es una esperanza crítica, que depende de todas las buenas voluntades de hombres, de mujeres, de pueblos distintos que hablan en lenguas distintas. Gracias, Laura. Gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, la pregunta que hace Laura es alguna pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Estamos en un dilema en el sentido de que es el sistema, el mismo sistema, el que va haciendo cada vez más fuerza en que el conocimiento científico es el único conocimiento válido. Y los que trabajamos en este lado, precisamente tenemos que hacer una lucha constante para ir
para ir trabajando y, como decías tú, Ricardo, haciendo conciencia en las personas a con las que trabajamos, con las personas con las que queremos hacer algo de educación, transferir algunos de nuestros conocimientos, nuestras habilidades, para ir tratando de dar a conocer este diálogo de saberes y relevando otros saberes distintos al científico, ¿no? A este conocimiento validado por tantos siglos. No sé si Ahí, será por un lado, a veces es desesperanzador sí, sí. si vamos a Eh, salir finalmente o no, porque somos un grupo de personas, siento yo, un grupo de ujú, personas que estamos trabajando en una mirada distinta. sí. Pero mira, ahí me gustaría recordar a un filósofo alemán que falleció hace muy poco, Jürgen Habermas. ¿Ya? Habermas, ¿cierto? Es una persona bien potente, porque en realidad yo creo que él pensó la complejidad del mundo tecnocientífico, ¿te digas? Pero él no renuncia a considerar la ciencia como solo parte de la racionalidad instrumental como la pensaron sus maestros Horkheimer, ¿cierto? Y Adorno, sino que él la pensó en un proyecto más idealizado de lo que él llama la acción comunicativa. ¿Te fijas? Mm, ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir simplemente que nosotros tenemos que concebir la sociedad como un proceso en el cual obviamente hay sistemas que están tratando de alguna manera de llevarnos a vivir, ¿cierto?, bajo determinado esquema, pero, y ahí él sigue de nuevo, ¿cierto?, esta idea del Lebenswelt husserliano, diciendo, pero los mundos de vida resisten, ¿te ves? Entonces, la teoría de la acción comunicativa, fíjate, es bien interesante porque finalmente él reconoce el capitalismo son un conjunto de sistemas que están permanentemente erosionando nuestras vidas cotidianas, pero nuestros mundos de vida resisten a eso. ¿Te fijas? mm, Entonces él dice, una vez que el capitalismo llegue a colonizar todos los mundos de vida, entonces ahí ya no hay vuelta. Ahí ya perdimos la esperanza. Pero mientras haya resistencia de esos mundos de vida, tenemos esperanza. Que a lo mejor no va a cambiar todo, no vamos a tener gobernantes, ¿cierto?, ilustrados, moderados, razonables, ¿ya? Porque la lógica del poder es la que ya conocemos, ¿te ves? Pero sí podremos avanzar en determinados momentos, en determinados barrios, en nuestras familias, en nuestras universidades, en tener espacios de mayor humanización, ¿te fijas? mm. Entonces, yo recomendaría leer, ¿cierto?, a nuestro filósofo alemán, pero también hay un alemán que nos quiso mucho como chilenos, que es, ¿cierto?, eh, nuestro amigo Lechner, Norbert Lechner, ¿cierto?, que es el que está a la base de todo el programa de Naciones Unidas, el PNUD, ¿ya? Y Lechner es un buen alemán formado en la escuela frankfurtiana que trató de pensar cómo sería posible pensar Chile, ¿cierto?, de una manera más esperanzadora, ¿ya? Y simplemente para recordar algo, ¿eh? Su libro famoso, Los patios interiores de la democracia, ¿cierto? Que es un libro donde él trató de pensar cómo se podía pasar de un gobierno dictatorial a un proceso democrático, es un texto clásico, digamos, que habla de esperanza cuando en ese tiempo pocos creían que podía haber algún cambio. ¿Te digo? Pero que no es un cambio irreversible, porque ya sabemos que esto nos duró un tiempo, pero Mm. hay muchos que están ahí añorando lo que pasó en ese tiempo pasado. ¿Mm? Fantástico. Em, bueno, estamos llegando al final. No quiero que nos despidamos antes de seguir ofreciendo la palabra, pero además quiero pasarles un mensaje de Ricardo, que él lamenta no haber podido, por supuesto, asistir a esta sesión. Estuvo imposibilitado por un tema de salud, eh, pero obviamente quedó con todas las ganas de participar. Sin duda te va a escuchar, Ricardo, y va a estar solicitando el escrito, ¿no?, que tú nos ofreciste. Así que pido disculpas a nombre de Ricardo por no haber podido asistir a
a esta sesión. Sí, Em, muchas gracias. ¿Algún comentario más? Si Y mira, no, yo creo, sí, Paula, que Raúl Galliguillo, que tuvo que irse, bueno, él nos planteó unas cuestiones bien interesantes a propósito del valor de las lenguas y de los sí, sentidos y significados que las lenguas portan sobre otros mundos. Y yo creo que, y ahí lo conectaría con lo que decía Laura recién, o sea, yo creo que uno de nuestros ejercicios fundamentales como profesores es cómo enseñarles, ¿cierto?, a los estudiantes a abrirse a otras lenguas y no a confiarse simplemente en estos traductores, ¿cierto?, que existen, ¿te fijas? Porque pareciera que un joven diría, pero ¿para qué voy a aprender una lengua si esto ya lo puedo traducir, ¿ya? Por cualquiera de estas plataformas. Pero la lengua es algo muy importante porque te abre a otras construcciones del mundo, a otras maneras de decir. Entonces, qué importante sería hoy día que nuestros estudiantes pudieran aprender. Por ejemplo, hicimos nosotros un ejercicio con nuestros estudiantes del doctorado, que ellos querían hacer un curso de Mapuzungún. ¿M? Entonces, mm, estudiaron durante un par de semestres, y al final ellos decidieron que el modo de evaluar ese curso era que iban a escribir un pequeño texto en Mapuzungún. Gente que nunca había, digamos, ¿cierto?, formulado ninguna expresión ni frase en Mapuzungún. Entonces, hoy día tenemos un librito, todo en Mapuzungún, ¿ah? Porque es un gesto ético-político que queremos reivindicar, y que estamos esperando tener los apoyos de una editorial para publicarlo así, todo en Mapuzungún, sin traducción. ¿Te fijas? Y eso es como perfecto, decir, pero que excelente aquí hay ejercicio. una lengua muy importante que podemos aprender para poder desarrollar nuestra mente de otra forma. ¿Mm? Una lengua extremadamente rica, por lo que entiendo. Muy rica. Y así podríamos aprender el árabe, o podríamos aprender el hindi, o el chino, o lo que nosotros queramos. ¿Mm? Sin duda. Chiquillos, Laura, te doy la palabra enseguida. Antes que nos vayamos, por favor, y quienes quedamos, que prendan sus camaritas para tomar la fotografía, que ya se me fue la mitad de la audiencia, pero bueno, la fotografía De rigor. de rigor, que es nuestro... A ver, esperamos un ratito. Laura, por favor. Yo quería enganchar en lo que Sí. dijo el doctor Ricardo sobre las lenguas, la importancia de las lenguas y también llevarnos a las lenguas, a la lengua de los otros que humanos. Por ejemplo, yo aprendí la lengua de los caballos, de los equinos, de las cosas de la vida, rescaté a 3 caballos semisalvajes y empecé a estudiar la lengua de los equinos, que es una lengua sin sonidos, es una ¿Mm? lengua corporal y, y, y veo y he tenido niños acá visitando personas, adultos, y yo me doy cuenta, y eso es un estudio que tengo pendiente, me doy cuenta del impacto que tiene un ser como un equino, un caballo grande, en los humanos, al nosotros tenernos que mover de una cierta forma para que no se espanten porque son no son domados como dicen, son semicrudos estos caballos Ujú, que todavía reaccionan y el impacto emocional que produce en nosotros los seres humanos y la empatía que crea una awareness, knowledge y empathy, esas 3 cosas, ujú, conciencia, eh, de tener que ver a los alrededores, en particular los niños se dan cuenta que tienen que observar todo lo que rodea el equino porque se puede espantar, tienen que llegar, retroceder, es como todo una comunicación muy, muy impactante para los seres humanos y bueno, eso quería solamente compartir, que también el lenguaje es el lenguaje de hacia las plantas, con propia agencia. Es también interesante tocar una planta y pensar, imaginarse, a lo mejor sintió algo yo al tocarla o hablarle. eh, y así con muchos seres otros que humanos. Em, sí, sí. eso nomás. No,
importante lo que tú dices, Laura, porque cuando tú tienes un conocimiento más profundo con el mundo mapuche, los grandes sabios te dicen que las palabras en mapuzungún dependen de la lengua del viento, de la lengua de las plantas, y los sonidos que tiene el mapuzungún lo que hacen es tratar de recoger esos sonidos que la naturaleza tiene. Entonces, mira qué importante eso, te fijas que pensamos en lenguajes como nosotros somos unos primates excepcionales. Cuando tú ves todo lo que hacen los etólogos y nos van mostrando que nuestros hermanos bonobos, chimpancés, pero tienen unos desarrollos extraordinarios, ¿te fijas? Y eso tú lo puedes ver en televisión, pero claro, para mucha gente eso pasa de largo, digamos, como que es irrelevante. Súper importante, súper interesante mirada. Perfecto, muchas gracias a todos, muchas gracias especialmente Ricardo por esta interesante conversación, más bien. Un gusto escucharte, un honor escuchar tu charla del día y, y nada, insistimos que queda esto grabado, queda disponible tanto el texto como la grabación. El texto lo pueden conseguir conmigo porque Ricardo me lo va a hacer llegar. Y a todas y todos muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en la última sesión que nos va a tocar esta vez escuchar a Laura.